Estás escuchando Patas Arriba. Sí. Seguimos en vivo en Patas Arriba, son las 21:22 de este miércoles 3 de junio, y como escuchamos en esa pieza sonora y anticipábamos al comienzo del programa, la verdad que nos dio mucha curiosidad lo que pasó este sábado, precisamente en Cabo Cañaveral, cuando se realizó el lanzamiento de este cohete, el Falcon 9 de SpaceX. Y bueno, queríamos buscar un especialista que nos pueda explicar, y es por eso que el compañero que vemos en la pantalla es Mariano Rivas. Muy buenas noches, Mariano. Lucas Di Marco te saluda. Él es periodista, escritor y divulgador científico especializado en astronomía. Bueno, muchas gracias por participar de Patas Arriba, Mariano, primeramente. Buenas noches, chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y sorprendidos con este primer lanzamiento, pero no el primer lanzamiento en sí, porque es el primer lanzamiento o la primer misión espacial privada. O sea, no es que la NASA, en colaboración de una empresa, es que pudo lanzar este cohete al espacio, ¿no? ¿Esto es así? Sí, justamente, hacía 9 años que la NASA no podía, por su propia cuenta, lanzar hombres al espacio, ¿no? Desde el año 2011, que había abandonado su plan de transbordadores espaciales, aquellos famosos especies de aviones cohetes que durante 30 años, del 81 al 2011, habían llegado tripulantes al espacio en distintas misiones, incluida la Estación Espacial Internacional. Una vez que ese programa se termina, la NASA empieza a depender exclusivamente de la cohetería rusa, de las naves Soyuz, que ellos pagando básicamente los lugares, los boletos, vamos a decir, en las naves Soyuz, pudieron seguir mandando astronautas estadounidenses a la estación espacial. Justamente la alianza con SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, es la que permite, acelerar los tiempos, achicar costos y permitir que vuelvan a despegar astronautas de Estados Unidos desde su territorio, sin ya de estar pagando boletos en naves rusas, ¿no? Por ahí pasa la novedad. Consultarte, Mariano, ¿cuánto se tarda en realizar un cohete para que se mande al espacio? La verdad que me da una curiosidad terrible. ¿Cuánto tiempo de confección? Mirá, hay que aclarar que los cohetes Falcon 9, perdón, de la empresa SpaceX, hay muchos números y muchas letras acá. Ya hace varios años que existen. Esto es la primera vez que lanzan personas, no 2 astronautas concretamente. Pero ya esta cohetería está desarrollada hace varios años. De hecho, Elon Musk y su compañía han puesto ya cientos de satélites en el espacio, ¿no? Los famosos Starlink, que son los satélites que se han hecho famosos en los últimos meses porque cruzan el cielo en caravanas, y la gente cree que hay invasiones de platos voladores, por ejemplo, ¿no? Y son todos estos cohetes ya desarrollados por esta compañía de altísima eficacia. Calculá que se lanzaron más de 80 y falló uno solo, ¿no? Afortunadamente sin personas. Así que cuando este lanzamiento tiene lugar el sábado, el nivel de confianza era el 98% de una cohetería que, yendo a lo puntual de tu pregunta, hace varios años que se venía desarrollando, de menor a mayor, y ahora con la suficiente confianza como para poner personas como carga útil, ¿no? Porque no es lo mismo lanzar satélites que dos seres humanos, y salió espectacularmente impecable, realmente. Y este viaje, Claro. Mariano, ¿cómo te va? Te habla Virginia. Este viaje que, digamos, se anunció como una prueba, pero ¿cuál sería Hola, Virginia. ¿cuál sería la intención para los próximos lanzamientos? Bueno, mira, muy buena esa pregunta, porque es una de las cosas que uno dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Después de toda la efervescencia que tuvo esto, que fue, aparte, estábamos viendo índices de audiencia, esto lo ha visto la tercera parte de la humanidad por televisión, o por otras redes, ¿no? Obviamente, hoy en día la gente también mira NASA TV, cosas que tienen su teléfono, su computadora. Se calcula que una de cada 3 personas en el mundo, 2.000 millones de personas, un poco más, estuvieron partícipes de esto, y bueno, fue todo muy lindo, pero decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pasa que estos astronautas van a pasar 3 meses en el espacio, junto con otros 3 que ya estaban ahí, porque ellos llegaron, no sé si vieron las imágenes del sábado, pero ellos atracan en la estación espacial y hay 3 que los están esperando. Sí. O sea, en este momento hay 5. En pocos meses ellos van a volver, los 2 que fueron, en 3 meses vuelven, y van a salir otros 4
hacia la estación espacial de la misma cohetería de Falcon 9, en vez de ir 2 van a ir 4, y además la Rusia, por su cuenta, va a mandar una Soyuz con 3 astronautas más, que va a llegar a ser 10, hacia octubre y noviembre va a haber 10 personas en la estación espacial, más allá de estos que han ido ahora, y la idea es hacer un flujo y de vuelta para, entre otras cosas, profundizar todo lo que tiene que ver con la permanencia humana en el espacio, que no es algo nuevo, la estación espacial existe hace 20 años, pero sí ir ganando experiencia, astronautas cada vez más capacitados para soportar las condiciones del medio espacial, y esto no es casual, esto apunta al regreso del hombre a la Luna en 2024. Se están entrenando astronautas capaces de soportar viajes de semanas y permanencias en la Luna muy extendidas, y mucho más que eso todavía en la década de 2030, un viaje tripulado a Marte, que implica 18 meses de trayectoria y de vuelta y permanencia. Wow, y esto que ya que hablabas de lo del viaje a la Luna, viste que hay una mítica sobre el viaje a la Luna, si el hombre llegó o no a la Luna, independientemente de, bueno, si llegó o no, ¿por qué, digamos, esa primer llegada a la Luna fue tan importante y las siguientes veces que se viajó, porque tengo entendido que hubieron otros viajes a la Luna, no tuvo esta misma repercusión mediática? ¿Por qué pasa esto? Bueno, justamente, porque el aspecto noticiable, el aspecto mediático, el aspecto de lo nuevo, se quema la primera, segunda vez, pasa con todo. O sea, la primera vez está en boca de todos y ya la segunda menos. Claro. Se dice que, para ponerlo en contexto, hubo 6 viajes a la Luna. El primero es el del Apolo 11, pero 4 meses después salió el Apolo 12, en noviembre del 69, y después hubo 4 más, en total 6, el último en diciembre del 72. O sea que no hubo 2 personas caminando como mucha gente cree, sino que fueron una docena de astronautas que pisaron la Luna. Y se dice que el último viaje, el Apolo 17, así como el primero fue la noticia más importante del siglo XX, porque lo fue, el Apolo 17 salió en la página de los chistes prácticamente, no en los diarios. Ya a nadie le importaba, era algo rutina, era algo que a nadie le interesaba. De hecho, bueno, el tema en sí se corta, porque mucha gente dice, ¿por qué no fueron más? Las razones son muy simples, son económicas. Esos viajes costaban decenas de miles de millones de dólares, estaban en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, y llega un punto que ya no era justificable gastar toda esa plata cuando Estados Unidos se había impuesto en la opinión pública mundial como el número 1 en materia de la era espacial. Claro. Y el interés para ir a Marte, ya que también lo nombraste, ¿qué es lo que tiene Marte que lo hace tan atractivo y qué tiene de parecido y de distinto también a nuestro planeta Tierra? Bueno, ahí podríamos hablar varias horas, pero en principio Marte es, sí, o si quieren otro día hablamos solo de Marte. Marte es el lógico siguiente escalón en la preparación de hacer a la humanidad una especie interplanetaria. Esto suena muy a ciencia ficción, y recién estamos empezando. Todo proceso histórico, cuando uno lo está transitando, nadie se da cuenta, ¿no? La gente que protagonizó la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, no se está dando cuenta de lo que pasaba. Lo mismo nosotros, hace 60 años recién que estamos en la era espacial. Y recién, digamos, ahora la humanidad se empieza a estar cerca de tener capacidad de mandar gente a Marte, cosa que no va a ocurrir antes de 2030. Digamos, la primera parte de esta escalada es la Luna. Por eso la idea es ahora preparar a los astronautas para iniciar misiones lunares más largas, ya no como hace 50 años que iban un día o 2, sino ya quedarse semanas o meses. La idea es hacer bases en la Luna, que ya están diseñadas de alguna manera en borrador, y ganar toda esa experiencia en la década de 2020 para en 2030 intentar un viaje tripulado a Marte, que implicaría ya un esfuerzo mucho más grande. Y bueno, Marte de por sí es un planeta que está siendo estudiado por robots desde hace 55 años, ¿no? Desde el año 65. Es el planeta que mejor conocemos después de la Tierra, y lo conocemos incluso más que la Luna. Y aparte Marte tiene un atractivo incluso biológico, porque es un planeta que pudo haber tenido vida en el pasado, y hoy en día existen algunas evidencias muy interesantes de vida actual. Estamos hablando de bacterias bajo la superficie, que se llaman metanógenas, de las cuales hay indicios bastante sólidos, y además 20.000 cosas más que tienen que ver con ciencias planetarias, ¿no? Ver por qué Marte era un planeta apto para la vida, de repente se secó y se enfrió, como cosas también te pueden dar ideas de cómo el clima puede evolucionar en la Tierra, los mismos los estudios comparativos con Venus. Bueno, son cosas que a veces parecen medio locas,
pero te aportan mucha información sobre la propia historia de la Tierra y sobre lo que nos puede esperar en el futuro. Mariano, yo te quiero consultar con respecto a la empresa SpaceX, que es bueno, Elon Musk, que él Sí. también es el dueño de Tesla, lo que se encarga de hacer los autos eléctricos, y que tiene una mirada muy filantrópica, ¿no? Del uso de las energías renovables y demás. Pero también, ¿cuánto hay de cierto que se quiere como producir ese turismo espacial, de que en algún momento puedan ir personas a estos viajes? ¿Qué hay de cierto de eso? Mira, sí, está bastante avanzada esa idea, porque en realidad lo que estamos viendo ahora es los primeros pasos de un plan que incluye turistas espaciales en los próximos años, ¿no? La verdad que no es algo tan novedoso, porque ya en la década anterior los rusos lo hicieron. Han llevado algunos multimillonarios a la estación espacial en las naves Soyuz a un costo, creo que era de $20 millones por pasaje. Ah, No bueno. no es ir a Chascomús. Eh, y justamente esto se va a profundizar porque de alguna manera también necesitan recaudar fondos de parte de los civiles, ¿no? Y ya están estudiando, incluso han hecho estudios de mercado de cuánta gente estaría dispuesta a pagar boletos a la estación espacial, tanto a bordo de bueno, básicamente a bordo de las Falcon 9, las Crew Dragon que estamos viendo ahora, ¿no? Porque esas cápsulas tienen capacidad hasta 7 personas. La NASA dice que nunca van a poner más de 4, pero potencialmente la cápsula que viajó al espacio el sábado puede llevar 7 personas. Y eso implicaría lugares para turistas. No es que cualquiera de nosotros se va a poder subir, primero por un tema económico, sino que también requeriría de un estudio físico y psicológico muy profundo. No es pavada viajar al espacio, no es pavada estar encerrado en una latita durante 20 horas, y llegar a otra latita más grande y tener ahí algún tema de salud, algún tema psicológico, de encierro, de desesperación y no puedes volver. O sea, se hacen un montón de estudios que obviamente los astronautas profesionales son los primeros a los cuales los someten, ¿no? Sí, no me quiero imaginar, yo que me estoy volviendo loco hace 80 días que estoy en mi casa encerrado. Imagínate. Me imagino. Claro. Mariano, yo Mar- tengo una pregunta que me quedó de lo que ¿Cómo no? hablabas antes. Que hablamos siempre como de esta lucha por ver quién llega primero Sí. y todo esto. Y a mí me interesaría saber, una vez que alguien llega, si quién controla lo que hacen ahí, o si hay acuerdos internacionales sobre hasta dónde se puede discutir lo que se hace ahí, o si el que llega primero tiene total libertad para hacer lo que quiere. ¿Vos decís, por ejemplo, que en un viaje eventual a la Luna o a Marte, Sí. llegar ahí, a eso te referís? Sí, Bueno, sí. mirá, no se puede hacer lo que uno quiere, porque en realidad hay una serie de protocolos y de reglamentos de Naciones Unidas que en primera instancia declaran al espacio como un bien de la humanidad, no es de ningún país. Independientemente de que a veces se confunde, Estados Unidos cuando viajó a la Luna puso su banderita, ¿no es cierto? Eso por ahí nos confunde un poco. Sí. Lo cual podemos discutirlo si correspondía o no correspondía. Yo siempre digo que si hubiera sido un cohete argentino íbamos a poner la bandera argentina, no tengo ninguna duda. Entonces Claro. no es una cuestión buena o mala. Quizás lo ideal hubiera sido por una bandera que representa a la humanidad, una bandera de Naciones Unidas, pero bueno. Pero la verdad es que las Naciones Unidas tienen de hace muchas décadas, en principio, esto no quiere decir que después se haga caso, una serie de protocolos que implican que nadie puede apoderarse del medio espacial. No es que un país pueda apropiarse de la Luna o de Marte, ¿sí? Eso es lo deseable, eso es lo deseable, eso es lo que está acordado. Eso no implica que el día de mañana alguna superpotencia te colonice la mitad de la Luna, ¿eh? Porque a veces las cosas van por un carril del lado de lo que corresponde, de lo legal, de lo ético, y después por ahí unos tremendos intereses económicos te cambian la ruta, ¿no? Claro, sí, con esto que justamente hablabas de que en realidad hay protocolos, pero bueno, nunca se sabe porque este afán que tenemos de conquistar, ¿no? En esta búsqueda humana de conquistar, en principio la Tierra, ahora ya también el espacio, ¿qué beneficios podría traer y qué consecuencias negativas nos puede traer como humanidad, digamos, esta búsqueda de conquistar el espacio? Está muy bien planteado eso. Mirá, yo creo que la palabra conquista es una palabra bastante, triste, ¿no? Porque la hemos visto en la historia de la Tierra.
generalmente naciones que se han apoderado de bueno, lo hemos vivido en Argentina, ¿no? Que nos han masacrado parte de los pueblos originarios. O Colón con su llegada a América, ¿no? La esclavitud y demás. Las potencias siempre trataron de ocupar territorios y de apropiarse de personas, lo cual es altamente condenable. Entonces la palabra conquista del espacio yo siempre trato de correrla y prefiero hablar de la era espacial, porque la idea no es ir a conquistar nada. En principio la idea es llevar la humanidad como especie a ampliar sus fronteras, y que eso puede ser un poco idílico, puede ser un poco John Lennon, puede ser un poco Imagine, pero la idea es pensar que el espacio en definitiva es un lugar que la humanidad también puede ocupar para su propio beneficio, como especie. Es decir, por ejemplo, porque hay que ir un poco más al fondo del asunto, las avanzadas sobre la Luna y Marte, que son muy temerarias por ahora y todavía no se han concretado, son parte de lo que algunos vislumbran para el siglo XXII y de ahí en adelante, lo que podría ser la terraformación de Marte, por ejemplo, sobre la cual hay bastantes trabajos ya realizados. Terraformar Marte significaría convertir el Marte actual, que es inhabitable por el hombre, en un mundo potencialmente apto para la especie humana, que es un plan que implicaría milenios de trabajo, estamos hablando de procesos históricos inéditos, para que Marte fuera un mundo respirable, templado, con agua líquida en superficie, y que la humanidad tenga un segundo lugar donde proyectarse. Te aclaro una cosa, eso no quiere decir que nadie esté pensando en tirar la Tierra a la basura, como a veces erróneamente se argumenta. No, al contrario, es mantener a la Tierra y pensar en grande, en procesos históricos que pensaron Asimov, Stephen Hawking y un montón de Carl Sagan y muchos otros, en pensar que la Tierra en un momento determinado no va a dar abasto, por la razón sencilla de dos variables que la humanidad tiende a incrementar, que son cantidad y longevidad. Entonces, si nosotros, como muchos dicen, de acá a 1 o 2 siglos vamos a vivir 500 años, hay modelos que dicen que el ser humano puede vivir siglos, y además consumimos bienes naturales continuamente, como el agua, alimentos y demás, hay una proporción geométrica que dice el planeta no va a dar abasto. Por más bien que lo cuidemos y por más bien que utilicemos todo, no va a dar abasto, porque la población actual es de 7.000 millones, pero vos calculá un planeta que tuviese 50.000 millones de habitantes que viven siglos. Eso requiere ir, es como, a ver, yo a veces en los cursos del planetario de Buenos Aires doy el siguiente ejemplo para que se entienda. Cuando uno vive solo, puede ocupar un departamento o un ambiente. Te pones de novio y te casás, vas a necesitar 2. Si tenés hijos, vas a pensar en ampliar la casita o irte en 3 ambientes. Bueno, la humanidad es eso. Somos cada vez más, vivimos cada vez más y consumimos cada vez más. Entonces, obviamente que a corto plazo y con la cuarentena del coronavirus parece algo muy lejano, pero es algo que la humanidad alguna vez debería pensar, ¿no? Si no se extingue, si no autodestruye, que es su proyección al medio espacial como medio de proyección y supervivencia, ni más ni menos. Mariano, Perdón. sí. Sí, te quería consultar con respecto a, viste que ahora hay muchas teorías un poco extrañas, pero que, digamos, por ejemplo, en la navegación, antiguamente, qué sé yo, las estrellas, el cielo, eran una especie de mapa justamente para conocer la Tierra. ¿Qué opinas de estas nuevas teorías de los tierraplanistas? O sea, ¿en qué se basan? No. No, yo no quisiera perder más tiempo en eso, en serio. Es Mirá, ridículo, ¿no? es ridículo y es complicado y a la vez hasta ha sido estudiado sociológicamente el tema este. Los terraplanistas son básicamente una secta de fanáticos que tienen raíces en movimientos muy oscuros como el nazismo y ultrafanatismos religiosos. Esta gente propone que la Tierra es plana porque su modelo del universo es bíblico y le conviene que la Tierra sea el centro del universo. Y además están enraizados con gente, por ejemplo, como los movimientos antivacunas y contra un montón de cosas que son altamente peligrosas para la gente. Más allá de que cada uno tenga la capacidad y la libertad de creer lo que quiera, el problema no es la gente que lo sigue, sino los líderes que, por ejemplo, en algunos casos, denostan y van al hueso del sistema educativo mundial. Dicen que toda la educación que nos imparten es falsa, que todo lo que nos enseñan es para manejarnos, que la UNESCO y las Naciones Unidas son una blasfemia, que la NASA es una agencia militar encubierta, que vivimos perseguidos y investigados. Es un panorama del mundo tan paranoico que lamentablemente mucha gente ha caído en eso y ha proliferado básicamente gracias a YouTube, ¿no?
porque es obviamente que en el sistema educativo normal, que la escuela que hemos ido, el colegio, las universidades, el terraplanismo no tendría ningún tipo de cabida, porque es algo ridículo. Pero ellos se manejan en una corriente paralela, que es YouTube, y el terraplanismo hoy en día es lo que es por YouTube, básicamente. Es el medio donde ellos se mueven, donde toman gente ingenua, donde hacen mucha plata con eso, porque hacen conferencias, venden libros y videos, y donde hay una gente de la calaña más variada que uno se puede imaginar, de gente muy inocente y crédula e ignorante también, hasta tipos que saben que lo que dicen es mentira, pero saben que les da mucho rédito, ¿no? Claro. Mariana, una cosa El que año a mí pasado. me quedé con ganas de... Dale, Viri, dale. Sí, No, cómo no. no, preguntale. Fede. Bueno, me voy a ir para otro tema, pero a mí algo que te quería preguntar es ¿cuál es la posición de Argentina en todo esto? Y lo que sabemos, los que desconocemos el tema, al ver los satélites que bueno, se enviaron al espacio hace unos años, y eso, ¿cuál es la posición de Argentina y qué lugar ocupamos en todo esto? En el tema satelital, Sí. bueno, Argentina es un país que afortunadamente ha tenido salvo un corte en los últimos pocos años, ha tenido una política científica muy activa, ¿no? No es por eso, no es casualidad que Argentina haya desarrollado satélites como los ARSAT, por ejemplo, que son prodigios de tecnología, ¿no? Que son básicamente el fruto de la ciencia argentina más pura. Obviamente con algún auxilio extranjero, como por ejemplo los cohetes que son necesarios para ponerlos en órbita, que no son argentinos. Pero Argentina tiene un pequeño plan espacial que involucra, bueno, básicamente la NASA nuestra, que se llama CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde se han desarrollado con el INVAP y otras instituciones satélites que son la envidia del 80% de los países del mundo. Argentina es uno de los 15 países, no más que eso, que ha construido satélites, ¿no? No tenemos la capacidad de cohetes porque básicamente los únicos países que tienen cohetería se cuentan con los dedos de la mano. Aún así Argentina está desarrollando lo que es el proyecto Tronador, que es un pequeño cohete del tamaño de un edificio de 5 pisos más o menos, unos 15 metros de altura, que va a tener la capacidad, hay prototipos y se han hecho pruebas, va a tener la capacidad de poner pequeños satélites por cuenta propia en el espacio en los próximos años, si las políticas de ciencia aplicadas en cierta época, después abortadas y ahora retomadas, prosigue, ¿no? Es importante porque eso nos da cierta independencia tecnológica, del mismo modo que tener el ARSAT 1 y 2 nos dio un montón de ventajas, ¿no? No solamente a Argentina, sino a toda la región, para no depender siempre de satélites de las superpotencias. Así que Argentina tiene un lugar chiquito en este panorama, pero está muy por encima de la mayoría de los países del mundo. Wow, qué bueno. Sí, es muy Laura, bueno. ¿puedo hacer otra preguntita de algo que me llamó mucho la atención? Que estuve viendo unas entrevistas que diste el año pasado, Sí. en las que decías que para el 2040 vamos a repetir lo ocurrido durante la era del hielo. ¿Qué es lo que desencadenaría este proceso? Me asustó un poco. Ahí nos vamos a otro ámbito, que es el ámbito de la actividad solar, ¿eh? Sí, efectivamente, bueno, ahí tenemos que explicar un poquito lo que es el Sol, que es nuestra estrella. El Sol y todas las estrellas tienen ciclos de mayor o menor actividad, que para decirlo clarito es mayor o menor irradiación de energía, calor, luz. Muy sutiles son esas variaciones, pueden ser del 1% a lo largo de muchos años, pero el Sol propiamente tiene algo llamado ciclo de actividad solar, que tiene máximos y mínimos, que se dan más o menos cada 11 años. Cada 11 años tenés 11 o 13 años tenés un máximo de actividad, donde el Sol está a un 0,5% o 1% como mucho, por encima del mínimo, y esto se ha visto históricamente, desde hace varios siglos que el Sol hace eso, y se han encontrado periodos incluso de variación más largas, el Sol está no del totalmente entendido, y lo que se está viendo concretamente es que en los últimos 3 periodos de actividad solar, el promedio de actividad está bajando sensiblemente, es decir, cada máximo es más bajo que el anterior. El máximo que tuvimos hace 2 o 3 años es inferior al que tuvimos hace 15 años y hace 25, 30, bueno, y eso cuando ha pasado en otras épocas de la historia, cuando tenés 3 periodos consecutivos de caída de actividad solar, ha pasado esto en lo que se llamó la pequeña edad de hielo en los años 1300, 1400 y hasta la Revolución Industrial.
La resultante es que vas a tener épocas de enfriamiento en la Tierra. Porque el principal factor del clima de la Tierra no somos nosotros, ni la capa de ozono, ni nada de eso, sino el Sol. El Sol es el que determina cuánto la Tierra se enfría o se calienta. Nosotros podemos hacer un aporte mínimo en relación a eso. Y ha habido episodios históricos muy importantes, que por ejemplo los contamos en mi libro Crónicas del Cielo y la Tierra, que vinculan por ejemplo a los vikingos, a los asentamientos vikingos en Groenlandia con una época de calentamiento que duró varios siglos, y posteriormente eso se cortó. El sol se empezó a bajar su actividad y los vikingos tuvieron que abandonar y murieron en Groenlandia, no pudieron avanzar sobre América por eso, ¿no? Se congelaron ríos en Europa, hubo hambrunas y muertes masivas por esos enfriamientos, y hay algunos modelos que indican, y yendo a lo más puntual, lo que pasa es que tenía que dar un contexto, porque si no es imposible, No, está bien. que hacia 2040, 2042, 2045, podríamos tener una micro edad de hielo, si la tendencia continúa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sol va a bajar su nivel de actividad cerca de un 1%, lo cual parece poco, pero repercute un montón en la Tierra, y podríamos tener un clima globalmente enfriado, con enfriamientos importantes. No vamos a hablar de una catástrofe mundial, porque no es el caso, pero es probable que sí, que suframos un enfriamiento importante en el clima general de la Tierra, con un montón de variaciones y bueno, regional. No es lo mismo el Ecuador que la zona polar, que la zona donde está Argentina o Australia, latitudes medias, pero la tendencia es, en principio, lo que parece hoy 2020, es que vamos camino a un pequeño enfriamiento que puede tener consecuencias no menores de acá a 20 años. Impresionante. No te escucho, no te escucho. Se dejó de escuchar ahí. Ahora sí, a ver. ¿Escuchan? Yo no lo escucho a él. Te escuchamos a vos, Viri, a él no. Bueno, entonces vamos cerrando la nota, ¿te parece, Luquitas, querido conductor? Que no Dale. te escucho muchísimo por esta comunicación. Bueno, gracias a ¿Tampoco se me ustedes, chicos. escucha a mí? A vos yo te escucho perfecto, a vos. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Aprendimos un montón, la verdad. Bueno. Un placer escucharte. Igualmente, Muchas chicos. gracias, Mariano. Gracias. Hasta otra vez. Adiós.